Muy buenos días. A nombre del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del Estado de México, el Instituto de Políticas Públicas del Estado de México y sus municipios y el Colegio Mexiquense, les damos la más cordial bienvenida a la tercera Cátedra Mensual de Humanismo Mexicano, titulada Trascendencia de los proyectos humanismos desarrollados por José María Heredia y Heredia en el Estado de México. Esta cátedra se inscribe en el marco del primer Congreso Estatal de Humanismo Mexicano, que se llevará a cabo los días 13 y 14 de noviembre en el Centro Cultural Mexiquense del Bicentenario en el municipio de Texcoco. En este contexto, saludamos la presencia de quienes hoy nos acompañan en el Presidium. Diputada Alejandra Figueroa Adam, integrante de la 62ª Legislatura del Estado de México y presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte. Maestro Juan Carlos Villarreal Martínez, director general del Instituto de Estudios Legislativos. Licenciada Ligia Elena Torres Aguilar, titular de la Biblioteca del Poder Legislativo. Doctora Honoria Céspedes Argote, profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México. De igual manera, extendemos un afectuoso saludo a distinguidas personalidades que hoy nos acompañan en el público. Licenciado Maestro Roberto Rodrigo Reyes, encargado del despacho de la dirección del IAPEM. Licenciado Víctor Hugo Escobar Mendoza, representante del Subsecretario General de Gobierno. Maestro Juan Miguel Hernández Martínez, titular de la Unidad de Información del Poder Legislativo. Maestro Rodríguez Sánchez Arce, integrante del Comité Técnico del Consejo Editorial de la Administración Pública. Doctora Palmira Tapia Palacios, coordinadora de Planeación, Igualdad de Género y Apoyo Técnico de la Secretaría General de Gobierno. A continuación, cedemos el uso de la voz al maestro Juan Carlos Villarreal Martínez, quien dará el mensaje de bienvenida. Hola, muy buenos días. En principio, agradecido con los dos eventos que tendremos el día de hoy. Déjenme plantearlo así. Tendremos la conferencia con la que cerramos las cátedras del humanismo mexicano, que son el antecedente al Congreso Estatal que tendremos el próximo mes de noviembre, 13 y 14 de noviembre, en la ciudad de Texcoco. Lo que hicimos durante este periodo fue organizar unas cátedras, definir un modelo, un diseño para aterrizar de mejor manera este proyecto, y como parte del proyecto se hizo un concurso de ensayo universitario, del cual hoy tenemos aquí, aparte de los ganadores, que en un momento más los presentaremos y les entregaremos su premio, y agradezco mucho su participación. Qué bueno que están aquí con nosotros. Entonces el evento se va a dividir en dos partes, en la conferencia y luego en la entrega de premiación. Los tres primeros lugares van a participar en el Congreso, en la mesa. Parte del premio va a ser que van a convivir con los ponentes que van a ser compañeros del Colegio Mexiquense, algunos invitados del Instituto de Administración Pública, por supuesto, de los propios ponentes que registraron ponencia van a ser seleccionados, y algunos otros especialistas que van a participar. Entonces, va a ser un congreso de 2 días en la ciudad de Texcoco, ya les correremos la invitación, pero nos llena de orgullo que jóvenes talentosos se sumen a este proyecto y le den vida a lo que queremos nosotros sea el origen de un estudio alrededor de este concepto que forma parte pues ya del plan de gobierno a nivel nacional y del plan de gobierno a nivel estatal. Entonces, hay que darle un sentido. Yo agradezco mucho en esta tesitura su participación. Por supuesto, agradecido con la diputada Alejandra Figueroa Adame, que hoy nos acompaña, que preside el evento y que le da realce, y por supuesto con nuestra amiga Honoria Céspedes, que ella es
pues una vieja guerrera en el INESL, ella lo conoció hace muchos años y hoy está de regreso. Y déjenme comentarles que ahorita lo que estábamos ahí platicando con Roberto Rodríguez del YAPEM, que le agradezco mucho su presencia, se nos ocurrió ya un trabajito en conjunto que ahí luego les vamos a participar. Entonces, no tenemos dinero, pero somos bien creativos aquí cuando nos juntamos entre varios. Y por supuesto, a la directora de la biblioteca del Poder Legislativo, a nuestra querida amiga Ligia Elena Torres, con quien deben ustedes saber, la Biblioteca del Poder Legislativo tiene documentos históricos de gran valía. Creo que vale la pena que los que estén interesados en el tema busquen. Hay documentos históricos, hay actas, hay discursos, hay, digamos, propuestas legislativas de personajes que justamente ustedes veían hace ratito en pantalla. Tenemos documentos ahí de José María Luis Mora, por supuesto, Ignacio Manuel Altamirano, ¿no? Hay personajes de nuestra historia que queremos rescatar y que forma parte de este proyecto. He tomado un poquito de tiempo para darles una idea contextual de lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Y de este modo les damos la bienvenida, agradecemos mucho la participación de todos ustedes. Juan Miguel, gracias por acompañarnos. Le damos un saludo de nuestra parte al subsecretario. Y bueno, vamos a dar inicio, y no tiene inconveniente, ya al desarrollo de esta sesión, agradeciendo mucho su participación. Adelante, por favor. A continuación, corresponde escuchar los comentarios finales a cargo de la licenciada. Yo primero. ¿Ya? Un poquito de paciencia, lo que pasa, Sí. Lucero está haciendo prácticas aquí y está aprendiendo el arte de la exposición de los programas. Dale, Lucero, no te preocupes. No se preocupe, no se preocupe. ¿Comienzo ya? Previo al inicio de la conferencia magistral, me permito compartir una breve semblanza de nuestra distinguida expositora. La doctora Honoria Céspedes Argote es licenciada en Historia y doctora en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana. Es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde coordina desde hace varios años el proyecto binacional, Obras completas de José María Heredia y Heredia, y líneas de investigación sobre historia y cultura de México, Cuba y América Latina. Entre sus aportes destaca la dirección y fundación de la Casa de la Nacionalidad Cubana, la oficina del historiador de la ciudad de Bayamo, así como la edición y estudio de materiales heredidistas. Es autora y coautora de artículos y ediciones críticas y ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales, miembro de la Unión de Escritores y Artista de Cuba. Su labor académica y de difusión ha sido reconocida por instituciones culturales y universitarias, tanto en México como en Cuba, promoviendo la memoria histórica y de diálogo cultural. Doctora, es un gusto contar con su presencia. Tiene usted el uso de la voz. Pues muchísimas gracias. Ya decía Juan Carlos, regresar aquí impartí mi primera conferencia cuando llegué a México hace más de 20 años. Aquí presentamos el primer libro de la labor legislativa de José María Heredia, acompañada por Inocente Peñalosa, que ya no está con nosotros, y Alfonso Sánchez Arteche, y en aquellos momentos que iniciamos aquí en el Instituto de Estudios Literarios, pues era una obra en solitaria, que ya no lo es, como voy a decir ahorita. Agradezco muchísimo, maestro Juan Carlos, pues este proyecto que desarrolla, donde nos está nucleando varias instituciones, varios estudiosos alrededor de este proyecto, que es un proyecto, pues en estos momentos nacional de humanismo mexicano. Agradezco muchísimo, de verdad, su trabajo, su nivel de convocatoria y lo que se está haciendo, y cómo le decía que volvió a la vida el
el INES le vivimos cómo se fue apagando hasta este momento que ya resurge como lo que debe de hacer, ¿no? Un instituto de estudios legislativos que tanta falta nos hace. Gracias, diputada Alejandra, muy joven, por estar aquí. Va a ver ahorita yo siempre trabajando con los jóvenes, porque los jóvenes no son el futuro, son el presente. Y entonces, pues, bienvenida, gracias por acompañarnos. Ligia, igual, llevamos muchos años trabajando y en conjunto, y qué bueno, ¿no?, que te ha invitado el maestro para que estés aquí con nosotros, porque eres parte importante y toda la biblioteca de lo que hemos logrado y de lo que se ha logrado. Estoy muy feliz también en el día de hoy que me acompañan muchos de los jóvenes que suman ya casi un centenar de los que han trabajado durante estos años en la obra de Heredia. Quiero nada más que levanten la mano los que han trabajado y están trabajando en la obra de Heredia, de los que están ahí. A ver, levanten las manitas para que las conozcan todos. A ver, ¿y los demás? ¿Dónde están? Que están haciendo tesis, que están trabajando, ¿verdad? Que se ha logrado ya un equipo muy grande. Víctor, levanta tu mano, ya estás en el doctorado, pero empezaste la licenciatura y has aportado mucho también, como Diana, Tania, pues David, ahorita Lupita, Yasmín, bueno, muchos que están por allá, los que están trabajando ahorita, porque podemos decir que este proyecto que desarrollamos de rescate de la vida y obra de Heredia es un proyecto de jóvenes a los que se han incorporado también muchos docentes de distintas facultades, porque como vamos a ver, muchos conocen, algunos, bueno, ellos conocen la obra, otros tal vez por primera vez oigan hablar de la obra que desarrolló José María Heredia y Heredia aquí en Toluca, en el Estado de México, y la obra universal que tiene José María Heredia y Heredia. Hoy, antes de empezar, quiero recordar, acabo de perder un hermano que hoy cumpleaños, y a él le dedico también este momento, porque sin la familia a veces no se logra nada. Entonces, la conferencia que nos pidió el maestro en su ciclo, Trascendencia de los proyectos humanistas desarrollados por José María Heredia y Heredia en el Estado de México. José María Heredia y Heredia nació en Santiago de Cuba el 31 de diciembre de 1803 y murió en la Ciudad de México el 7 de mayo de 1839. Es uno de los humanistas más destacados del siglo XIX americano. Legó una extensa obra teórica y práctica con aportes fundacionales en los azarosos años de la lucha por la independencia y durante la construcción de las nuevas repúblicas latinoamericanas independientes. Es considerado el primer poeta cubano, el poeta de la nacionalidad cubana, el primero en cantar a las palmas, al mar, a la naturaleza de la isla y en llamar a la lucha por la independencia del colonialismo español. También es considerado el iniciador del romanticismo en la lengua española. Su multifacética obra lo ubica como uno de los 3 humanistas latinoamericanos más destacados de la primera mitad del siglo XIX, junto al venezolano Andrés Bello, que hay un estudiante aquí que ya está trabajando comparativamente su obra, y Joaquín Olmedo, el ecuatoriano. Está sentado como un estadista por su multidisciplinaria actividad con obras fundacionales en varias manifestaciones del saber humano en el siglo XIX. Se desempeñó como periodista, jurista, historiador, dramaturgo, editor, crítico literario, bibliotecario, traductor, impresor y profesor, con aportes inaugurales a la educación aquí en el Estado de México, donde dirigió el Instituto Literario del Estado de México, hoy Universidad Autónoma del Estado de México, institución que está haciendo honor a sus aportes humanísticos a la universidad, pues es donde estamos hace más de 10 años, pues rescatando y trabajando y haciendo las obras completas de José María Heredia y Heredia,
que son los proyectos fundacionales en la cultura, política y justicia en el Estado de México. Su vida y obra, vinculada estrechamente al acontecer histórico-cultural del continente americano, le permitieron convertirse desde la más tierna juventud en uno de los exponentes más importantes de la cultura en la región, así como un abanderado representante de las ideas liberales que incidieron en su abrazo a las doctrinas del romanticismo con un carácter eminentemente social, al vincular desde sus inicios su creación cultural, poética y política con la realidad local, manifestada en sus creaciones y apreciaciones de la naturaleza, el amor e historia para contribuir a la transformación de los espacios en que habitó. El humanismo herediano, como el de todos nuestros grandes humanistas en la región del siglo XIX, tiene una raíz americana y universal. El humanismo latinoamericano constituye una de las expresiones clásicas más ricas y originales de la modernidad en nuestro continente. No es una copia de las corrientes europeas, sino una respuesta crítica y creadora a los desafíos históricos, culturales y éticos de América Latina. A diferencia del humanismo renacentista, centrado en la exaltación del individuo, o del humanismo ilustrado europeo, que se concentró en la razón abstracta, el humanismo latinoamericano se edifica sobre la experiencia concreta de la dependencia y la búsqueda de la dignidad, haciendo de la justicia, la libertad y la solidaridad los pilares humanos. Como ha señalado el filósofo Pablo Guadarrama, este humanismo no puede ser universal en abstracto, sino auténtico, es decir, nacido de la realidad vivida que viven los pueblos latinoamericanos. Y como advirtió Leopoldo Sea, la tarea de nuestros pensadores consiste en asumir su propia circunstancia histórica para construir desde ella una filosofía liberadora. Esta vocación humanista profundamente moral, crítica y esperanzadora encuentra en José María Heredia una de sus encarnaciones más tempranas. Heredia, que ya dijimos todas las actividades en que se desenvolvió, convirtió la palabra y la acción en instrumento de dignificación humana. Su obra expresa el tránsito entre la Ilustración y el humanismo en América. Su obra pertenece a la tradición del humanismo latinoamericano auténtico, que, como señala también Guadarrama, consiste en pensar con cabeza propia. Ya lo decía el maestro de Bolívar, o inventamos o erramos, no podemos copiar, pero bueno, seguimos todavía en eso. Heredia, pensar con cabeza propia, asimilando la herencia universal desde nuestras realidades sociales. Heredia lo hizo desde su exilio y su enseñanza. Adoptó lo mejor de la Ilustración europea, pero lo reinterpretó desde América. La libertad no como un privilegio, sino como destino moral de los pueblos. En este sentido, su pensamiento enlaza con el de Andrés Bello, José Joaquín Olmedo y más tarde José Martí, quien reconoció en Heredia el precursor del humanismo revolucionario del siglo XIX. Una noción americana de lo humano. El humanismo práctico latinoamericano nace de la experiencia concreta de nuestros pueblos, colonizados, desiguales y de constante búsqueda de justicia. A diferencia del humanismo teórico, contemplativo europeo, que concibe el hombre como centro del universo, como ser racional abstracto, el humanismo latinoamericano es histórico, ético y operativo. Es decir, se realiza en la práctica social, en la acción transformadora, en la educación, en la justicia y en la sociedad. Guadarrama también sostiene que el humanismo práctico es aquel que hace de la dignidad humana el principio activo de la vida social. No basta con reconocer la humanidad del otro, hay que actuar para que esa humanidad sea posible. Por eso, en su lectura, el pensamiento latinoamericano es un humanismo de práctica que se mide por su contribución a la liberación real del hombre, no solo por sus enunciados morales. Sea también nos dice, no se pregunta qué es el ser, sino qué puede y debe hacer el hombre en su circunstancia histórica. De ahí que el humanismo práctico latinoamericano no sea un discurso de superioridad moral, sino un proyecto ético-político de transformación. Y ese es el proyecto de Heredia.
El humanismo mexicano es la forma particular y contextualizada que la aspiración humanista latinoamericana adopta en México, integrando la experiencia histórica de resistencia, la riqueza pluricultural y el compromiso con la equidad para impulsar su propio proyecto de nación justa y soberana, demostrando la tesis de que la reivindicación del humanismo en general debe incluir la forma singular en que se manifiesta en cada región. Entonces, ¿cuáles fueron los proyectos humanísticos desarrollado por José María Heredia en el Estado de México? ¿Cómo puso en práctica toda su formación y pensamiento? Nació Heredia, como había dicho, en Santiago de Cuba. Pasó sus primeros años de vida y su formación temprana, niñez y adolescencia, en la hoy determinada área del Caribe. La mayoría conocen aquí como Heredia, hijo de padres dominicanos. Su padre, uno de los jueces más importantes, solo sabe Víctor, de la corona española, pues tuvo distintos cargos como diplomático en el área. Eso Heredia nace en Cuba, a los 3 años va a la Florida española, a los 7 está en Santo Domingo, después mandan a su papá a luchar y a juez cuando está la independencia de Venezuela. Y escribe la primera historia de la Revolución de Venezuela, que con 14 años Heredia se la editó, porque era un erudito que a los 7 años Heredia hablaba perfectamente y traducía del latín, y a los 12 traducía perfectamente del inglés y ya del francés, perdón, y ya había leído los clásicos más importantes. Su padre era también un erudito. Y entonces, pues ahí se forma Heredia, y en este recorrido que hace en América, en todo el área del Caribe, le corresponde al padre llegar aquí a México. Lo mandan, lo sacan de Venezuela, la corona española lo manda a México en el año 1818, y Heredia radica aquí entre el 18 y el 21, que muere su papá en la Ciudad de México. Aquí Heredia había empezado estudios ya de Derecho, muy jovencito, porque estaba muy adelantado, y con 15 años Heredia se inserta en las actividades culturales más importantes que se desarrollaban en la ciudad y escribe el poema que inicia el romanticismo en lengua española, que es en el Teocalli de Cholula, que no nos da tiempo a detenernos ahí. Este año estamos conmemorando el bicentenario del establecimiento de Heredia aquí en México. Llega Heredia, bueno, va de México, va a Cuba, en Cuba empieza a conspirar contra el colonialismo español, es condenado a muerte, deportado, logra ir a Estados Unidos, se establece en Estados Unidos, y en Estados Unidos se inserta en un círculo de intelectuales latinoamericanos, donde, que es otro tema que podemos desarrollar, pero que es importante, porque allí este grupo de jóvenes, muy jóvenes, comienzan a hacer proyectos para las nacientes repúblicas que estamos trabajando. Entre algunos de ellos llegaron a ser hasta presidentes de algunos países, como el caso de Ecuador. Y estando en Estados Unidos, pues lo manda a traer el presidente de México, Guadalupe Victoria. Le dan tremenda bienvenida. Aquí está Tania, que encontró el documento, como la Gaceta de México se lisonjea de que haya llegado un joven tan talentoso a radicar en México, y va a vivir a Palacio donde vivían también otros intelectuales, con el presidente Guadalupe Victoria, y se inserta ahí en todo el círculo cultural que se estaba dando en México. Gracias. Heredia, ¿cómo llega al Estado de México? Allí está, trabaja en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y estando en la Ciudad de México con Andrés Quintana Roo, funda los primeros proyectos culturales del México independiente. Pero vamos hacia el Estado de México. ¿Cómo llega aquí? Pues se casa con una muchacha de Cuernavaca, con Jacoba, y se establece en Cuernavaca, que era parte del Estado de México. Allí en Cuernavaca, pues llega, sigue escribiendo poesías que ya estando en Nueva York publicó su primera edición de sus poesías. Ahora en la Feria del Libro publicamos una edición sobre las poesías de Nueva York y las poesías de Toluca. Y
pues se establece allí, es vicepresidente de la Junta Patriótica, empieza con cargos en el Estado y empieza a publicar, viviendo allá, pero desde Tlalpan, uno de los periódicos más importantes que tiene México y que tiene el Estado de México, que es el Miscelánea, que es como una continuación del que había hecho con los italianos Linati Gali en México. Y es así como Heredia, pues, se llega aquí a Toluca, la capital del estado, en el año 1831. Entonces, como estamos hablando de la trascendencia, pues podemos decir que como mismo la poesía herediana es un referente para los estudios sobre cultura e identidad nacional, su obra aquí en México es un referente para el estudio de la política y la cultura del siglo XIX. A decir de Musacho, que escribió sobre la historia del periodismo cultural en México, dice que la obra que desarrolla, y fundamentalmente en Toluca, Heredia define las letras mexicanas en la primera década hasta los años 50 hasta los años 50 del siglo XIX. La obra de Heredia es considerada, la obra realizada aquí en el Estado de México, en Toluca, es considerada un recurrente en todos los estudios que se hacen de la historia y la cultura de México. Cuando llega Heredia aquí a Toluca, le escribe a su madre y dice: esta ciudad donde residen las autoridades supremas del Estado es muy buena y mayor que Matanza, dista de México 16 leguas y todos los días hay diligencia, como en los Estados Unidos, de modo que por 5 pesos sale uno de aquí a las 6 de la mañana y llega a las 3 a México. Hemos localizado, gracias a también ya fallecida Margarita García Luna, la calle en el patrón de Toluca del año 1833, la calle de San Justo Valdés, que me decía Margarita que está ahí como por el Museo Nichisawa, y hemos reconstruido unos mapas de esta etapa en los lugares que Heredia trabajó. Heredia contribuyó con su acción y creación cultural a la conformación y la fundación de las primeras instituciones culturales, jurídicas y legislativas de la ciudad, cuando esta fue designada como capital del Estado. ¿Qué encontramos nosotros cuando llegamos aquí a trabajar la obra de Heredia? Que por cierto, la obra de Heredia de aquí de Toluca es muy desconocida en Cuba. Eso ha sido, cada vez que llega algo nuevo de lo que hizo Heredia aquí, como el libro de Historia Universal, pues bueno, se arman escándalos a todos los niveles, a tal nivel que cuando publicamos la Historia Universal, pues bueno, fue una correspondencia a nivel de países que Peña Nieto llevó de regalo los libros a Raúl Castro, porque para nosotros en Cuba Heredia es muy importante, y para Toluca y para el Estado de México y para la cultura mexicana, pues también, ¿no? Como lo demuestran todos los estudios. Nosotros nos encontramos que toda la obra de Heredia, cuando estaba muy dispersa, y le decía yo a Tania, cuando ustedes empezaron el servicio, Tania, Diana, pues lo único que teníamos era un disco con unos documentos. Y hemos realizado con muchos de los jóvenes que están aquí y otras personas que nos han apoyado, una búsqueda a nivel mundial de la obra de Heredia. Y la obra de Heredia, de la que vamos a hablar ahorita, ya toda está en Toluca. No había nada en Toluca, solamente las actas y 2 o 3 documentos. Era lo único que había. Hemos hecho una búsqueda, la hemos traído de Estados Unidos, Nueva York. No está Ulises aquí, que encontró el Fanal, el periódico en Minneapolis, de archivos de España, de París, de Madrid, de Italia. Hemos traído documentos y hemos recuperado, la verdad, casi el 90% de la obra de Heredia ya está aquí. Pero no solamente está en Toluca, sino que nosotros en la universidad la tenemos en línea y en acceso abierto. Y entonces ya ustedes pueden descargar ahí lo que yo les voy a ir diciendo ahorita, que son los primeros proyectos culturales que son la base de aquí, del Estado de México, del Estado de México independiente. Cuando Heredia llega a Toluca, pues ya era
el poeta más difundido del área latinoamericana. Ya estaban hablando de las poesías de Heredia que publicó en Nueva York, ahí están también en el repositorio, lo que se estaba diciendo de Heredia, ese jovencito con apenas 23 años, en Nueva York, de lo que se estaba diciendo de él en Londres, en París. Y para entender también todo el quehacer toluqueño de Heredia, porque muchas veces dice, ¿cómo hizo tanta obra? Y es que es algo importante, y es que Heredia, cuando llega aquí a Toluca, estaba insertado en el círculo de políticos intelectuales del continente y había cultivado vínculos estrechos con importantes personalidades de México, país que los recibió por sus ideas y acciones en aras de la independencia de Cuba y de donde fue desterrado. Entre estas personalidades que estuvieron muy cerca de Heredia está Guadalupe Victoria, que lo invitó a México, como ya dije, Andrés Quintana Roo, con quien inició los primeros proyectos culturales del México independiente, Lorenzo de Zavala, que es quien casi lo encamina aquí y que hizo varios proyectos, como vamos a ver, Santana, que Heredia fue secretario particular de Santana en la primera época, pero después cuando se niega que el Congreso del Estado lo haga benemérito de la patria, pues ya se lo echó de enemigo, porque no puede ser, eso lo vamos a ver ahorita, no puede ser benemérito si todavía no se sabe lo que vas a hacer, y qué razón tenía Heredia, ¿no? Con esto, también peleó y estuvo como soldado al lado de Vicente Guerrero, muy amigo de Francisco García Salinas, que fue gobernador de Zacatecas, y así podemos ver que tuvo una relación muy estrecha y un vínculo muy estrecho con las principales personalidades de la época. Me decía Francisco Javier Estrada, que es también un gran herediano, me decía, es que todas las personalidades más importantes de la época de Heredia fueron sus grandes amigos o sus grandes enemigos, porque no crean que todos fueron amigos, así nos pasa siempre. Entonces, en el año 1826, y eso está publicado en el tomo 1 de la labor legislativa de Heredia, el Congreso del Estado de México lo autorizó a ejercer como abogado en el territorio y llegó a Toluca a ejercer esta profesión como magistrado de la entidad. Aquí fue juez, fue magistrado, fue sinodal. Víctor ha encontrado muchísimos documentos de su labor en Cuernavaca como juez. O sea, toda esta actividad, y por supuesto, cuando llega a la Cámara, es un abogado que es jurista, y eso se ve en todo el trabajo que hace Heredia. En la relación de méritos y servicios que escribe y que está publicado en el epistolario que preparó el poeta cubano Ángel Augier, dice que dice, el excelentísimo señor Melchor Musqui, en los primeros días del 31 le nombró sin solicitarlo para ministro de la audiencia y le eligió representante suyo en la comisión que debía formar los códigos del Estado. Heredia hace el primer proyecto de código penal que se hace en el Estado de México, y estamos viendo, porque yo creo que es el primer proyecto de código penal que se hace en América Latina, en México. Eso nos lo podrá demostrar después Víctor con sus estudios. Heredia, el quehacer de Heredia aquí en Toluca, pues asombra a todo, pues dedica innumerables horas a los asuntos de la audiencia. Simultáneamente termina de escribir sus lecciones de historia universal, organiza los originales de sus poesías para la segunda edición, redacta los editoriales del periódico El Conservador, que había comenzado su publicación en junio del 31, y también colabora en las primeras publicaciones, en México. Realiza traducciones, de aquí Heredia tradujo a clásicos de la literatura inglesa y francesa.
Para mí fue muy emocionante que una alumna de lengua que hacía su práctica me trajo un día un artículo donde desde Francia están diciendo que el primer traductor de Walter Scott al español fue José María Heredia Heredia. Y esas traducciones se hicieron desde Toluca. Varios traductores, un trabajo que todavía lo tenemos. Y el periódico El Conservador, que ya tenemos algunos ejemplares, al decir de Rafael Rojas, dice que la primera persona en el continente que menciona el concepto conservador es Heredia en este periódico. Y ahí él define conservador, ¿qué es conservador? Que no es el mismo concepto que tenemos hoy. O sea, son muchísimos los aportes que hace Heredia. Heredia funda aquí en Toluca 5 periódicos. El Miscelánea, El Conservador, El Fanal y Minerva. Porque tenemos El Imparcial que estamos viendo si es de él. Son periódicos que inician el periodismo cultural en México, que inician la crítica cultural en América Latina, que inician, de acuerdo a María del Carmen Ruiz Castañeda, que fue directora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Heredia inicia la crítica cultural con lo que hizo en Toluca en el idioma español. Aquí tenía algunos fragmentos, pero algún día podemos hablar de esto. Heredia publica aquí la edición definitiva de su poesía en el año 1832. Da a conocer por primera vez las poesías patrióticas. Y las poesías de Toluca llegan ejemplares a Madrid, Londres, París, Nueva York, a todas las ciudades más importantes. Hay un gran herediano que aprendí mucho de él, Zetamol, que siempre venía acá y él siempre decía que la obra de Heredia publicada en Toluca puso Toluca en el mapa, porque acababa de ser la ciudad declarada como capital del Estado y la obra de Heredia está circulando en todo el mundo. Y entonces se está hablando de Toluca. De hecho, la edición de Toluca tuvo 8 ediciones durante el siglo XIX en varias partes del mundo, incluyendo 2 en Francia, una en Italia, en España, en Nueva York. Entonces, hacia allá van esta obra de Heredia, que además fue designado diputado en la legislatura de 1833. Heredia aquí en la Cámara dice: la ilustración es la única fuente de la moralidad y la aventura de los pueblos. Y Heredia, a través de sus iniciativas y discusiones de la Cámara, se revela no solamente su valentía y dignidad de hombre pro y firme en sus principios, sino su ideal transformador de la sociedad que le tocó vivir. Entre los aspectos más tratados, aquí los traen, no nos va a dar tiempo, hablaremos de eso después, pero abogó porque impuestos y dinero que se le daba a la iglesia, que se dieran para la educación. Era parte de la Junta Inspectora del Instituto Literario. Rechazó la propuesta de declarar beneméritos del Estado a Antonio López de Santana, José Mejía, José Arango. Es una discusión muy interesante que ya está publicada, creo que en el tomo 1. Formar un fondo destinado a la educación pública, necesidad de darle participación a la población en las necesidades. Él propuso que se hiciera en la Cámara un buzón para que ahí los ciudadanos fueran y dijeran qué temas querían que debatieran los diputados. Es muy interesante. Hemos publicado ya 2 tomos, tenemos 4. Esperemos que esta legislatura nos apoye, diputada, a publicar el tomo 3, que ya está listo para imprimir, y el tomo 4, que estamos haciendo con jóvenes que están aquí sentados. Ahí está Dianita, que estamos trabajando en eso. Ojalá para terminar de difundir la labor legislativa de José María Heredia. Algo, y que le decía a Juan Carlos que si lo podemos publicar, los discursos de Heredia aquí en la plaza pública. Heredia fue designado en 4 ocasiones para decir los discursos por el aniversario de la independencia. Discursos que ahí está su pensamiento, ahí está su praxis humanista en estos discursos, y de verdad muy interesante. Traía
aquí para leer algunos fragmentos, pero los vamos a publicar, ¿verdad?, en los cuadernos que vamos a hacer. Y algo de lo que vamos a hablar en el Congreso es precisamente las lecciones de historia universal. Heredia publica entre 1831 y 32 el primer texto de historia universal que se escribió en idioma español y en América, pero que tiene una importancia extraordinaria. Estas lecciones de historia universal, que es el primer texto de la Universidad Autónoma del Estado de México, en estos momentos hicimos una reedición con el gobierno del Estado hace unos años, en estos momentos estamos haciendo otra reedición de esta historia universal que por primera vez insertó en la historia de América desde sus orígenes precolombinos con una narrativa histórica mundial escrita en castellano. Este trabajo de Heredia le concedió un espacio central a las civilizaciones precolombinas, a los mexicas, a los incas, reconociendo la complejidad de sus sistemas políticos sociales, sus logros culturales y su valor intrínseco. Esto significó el reconocimiento explícito del pasado prehispánico. Esto fue una novedad, como un componente esencial y digno de la identidad continental, un enfoque que contrastaba con la visión etnocentrista que tenían los estudios históricos, toda Europa, y también el liberalismo que muchas veces pues denigraba a estos grupos autóctonos de nosotros, ¿no? Desafió el eurocentrismo y equiparó el valor de las culturas americanas con la de las europeas, cuando nadie lo hacía en el mundo. Fue el primero. Acabamos de publicar un artículo con una chica, con una estudiante de filosofía que hizo prácticas conmigo sobre este reconocimiento. Entonces, el primero que lo aborda, y lo aborda desde aquí, desde Toluca. Le digo, son innumerables aportes de la obra de Heredia de aquí, desde Toluca, que forman parte no solamente de la historia y la cultura mexicana, sino de la historia y la cultura latinoamericana y de la historia y la cultura universal. Nosotros hemos encontrado estudios de la obra de Heredia, de las poesías de Heredia de Toluca en China, en Beijing. Y por no decirle que en toda Europa. Entonces, Heredia nunca ha sido olvidado. Cuando termino en el Estado de México, tenemos una calle, ya no la que tenía, que se la quitaron. El Salón de Rectores de la UAM, pues conserva ahí su retrato, porque no hablé, y de esto vamos a hablar después, pero Heredia hizo, y además trajimos de Harvard, que está Yasmín aquí, la editora, que estamos publicando, encontramos en Harvard y en la Biblioteca Nacional de Cuba los documentos de Heredia cuando fue director del Instituto Literario, su reglamento que elaboró, la función que tenían todos. Bueno, ese libro ya va a salir, ¿verdad, Yasmín? Lo queremos para este año. Eso lo trajimos de Estados Unidos, de Cuba, y aquí hemos encontrado alguito, como el decreto. Y cuando entramos aquí a la Cámara, pues ahí está Heredia, también cuando subimos por la escalera de allá, en el gobierno del Estado también. Y Heredia ha sido homenajeado en el 1903, fue el centenario, se hizo, tenemos los documentos que también los vamos a publicar ahora, del homenaje que se hizo, se unió el gobierno del Estado, la Cámara de Diputados, el Instituto, y le hicieron un homenaje a Heredia. Ya concluyo, ya esto con esta queja nada más termino. Entonces, en el año 1939, otro humanista que hay que rescatar, que es Horacio Zúñiga, institutense, se encargó, junto con, creo que era Guacelás Labra, el gobernador, de hacer un gran monumento para José María Heredia. Pero después llegaron los enemigos de Heredia, que lo persiguen hasta ahora, y quitaron el monumento. El gobierno del Estado tenía la presea José María Heredia y Heredia, que se le daba ¿a quién? A los mexiquenses que tenían una labor destacada en el exterior. Ahí se premiaron personas de Chicago, muchos migrantes mexiquenses
que se han convertido en personalidades y que tienen una obra, pues hace 2 sexenios la quitaron. Yo pienso que hay que rescatar esa presea, y más en estos momentos con la situación que tenemos nosotros con nuestros connacionales en otra parte. Y la Biblioteca Pública Municipal, y aquí no les leí porque está la Biblioteca de Heredia, en 5 idiomas, todos los idiomas que hablaba, que traducía, con cientos de libros. Esa la pueden consultar también en el repositorio. Los periódicos están en el repositorio, los libros que hemos publicado, que son 8, están en el repositorio, y más de 100 documentos relacionados con la vida y la obra de José María Heredia aquí en Toluca. Martí, ahorita hablábamos que fue una figura que rescató, reconoció y que bebió de Heredia. Yo pienso que la obra martiana es una continuación de la obra, una actualización de la obra de Heredia. Cuando Heredia muere aquí en el 39, escribió Martí sobre esto. Dice: y se extinguió en silencio nocturno como lámpara macilenta en el valle donde vigilan perennemente, dorados por el sol, las cumbres del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Allí murió, y allí debía morir, el que para ser en todo símbolo de su patria, nos ligó en su carrera de la cuna al sepulcro con los pueblos que la creación nos ha puesto de compañeros y hermanos. Heredia, estos hermanos, Cuba, México, Lezama decía que Heredia era el más mexicano de los cubanos universales. Muchísimas gracias. Seguiremos hablando. Ya no quiero decir nada. A continuación, corresponde escuchar los comentarios finales a cargo de la licenciada Ligia Elena Torres Aguilar, titular de la Biblioteca del Poder Legislativo del Estado de México. Ahí se oye. A ver. Ahí me escuchan, ¿verdad? Bueno, pues yo me permitiré leer algunas cosas de las que comenta también la doctora Honoria, seré breve, sobre la conferencia de trascendencia de los proyectos humanistas desarrollados por José María Heredia. Hablar de la vida y obra y trascendencia de José María Heredia y Heredia, que data de 1813 a 1839, en el Estado de México, es referirnos a su extenso trabajo, desarrollado en varias disciplinas del conocimiento humano. Aunque José María Heredia vivió en el siglo XIX, su ideología y pensamiento venía moldeado del humanismo. Recordemos que el humanismo fue un movimiento filosófico, artístico y cultural surgido en la Europa de los siglos XIV y XV, que se basó en la integración de ciertas prácticas recuperadas de la antigüedad clásica. Este movimiento se caracterizó porque colocaba al humano y a la razón como el eje de sus preocupaciones, motivaciones y deseos. En este sentido, el humanismo destacó las capacidades del hombre y el conocimiento humano. Los Studio Humanitatis, fundados en el famoso Trivium, de la formación académica medieval, formada por la gramática, la dialéctica y la retórica, comprendieron la filosofía, la filología, la historia, la literatura, el teatro, en torno a otras disciplinas y saberes. Y Heredia, como intelectual de la época, se desarrolló en varias de estas disciplinas. La educación de los clásicos que recibió Heredia desde muy joven por parte de su padre, José Francisco Heredia, oidor de las audiencias de Caracas, tuvo mucho que ver en su formación, pensamiento e ideología. Con tan solo 3 años lo inició en las primeras letras, en estudios de su lengua materna, latín y francés, y lo puso en contacto con los humanistas más destacados de su época. En Caracas, y con solo 13 años, realizó la traducción del francés de las fábulas del Florian, las cuales representaban valores morales y éticos que alimentaron su formación personal. Con esta traducción inició su labor de traductor
incorporando al español obras emblemáticas de la cultura universal de autores como Walter Scott, Rousseau, Andrés Fraser Tyler y entre otros. La formación educativa y liberal de Heredia y todos los lugares en los que vivió le permitieron tener una visión local, pero a la vez global de lo que sucedía en el continente y en Europa. Por ello, su interés en diferentes disciplinas del conocimiento humano, como la política, la historia, el derecho, la poesía, el periodismo, la edición, la traducción, el teatro, etc. Sus lecciones de historia universal constituyeron un referente importante en la historiografía latinoamericana del siglo XIX. Por el hecho de ser la primera obra sobre historia universal escrita en idioma español, la cual fue publicada entre 1831 y 32, que era lo que comentaba usted, en la imprenta del Gobierno del Estado de México, dirigida por Juan Matute. Heredia fue un intelectual de la primera mitad del siglo XIX, personaje que siempre estaba estudiando, investigando y publicando sus obras. Y lo único que le impidió seguir escribiendo fue su propia muerte para el año de 1839, con tan solo 36 años. Heredia en Toluca. El 27 de junio de 1826, el Congreso del Estado de México le concedió a José María Heredia su habilitación para ejercer como abogado en el territorio, permiso que fue concedido del entonces gobernador Melchor Múzquiz. Heredia se había recibido de abogado en la ciudad de Camagüey después de haber cursado estudios de abogacía en México, Venezuela y Cuba. En México desempeñó varios cargos en la política como magistrado, juez, diputado, legislador, orador, vinculado muy estrechamente a personalidades, como lo había mencionado la doctora, a Guadalupe Victoria, Lorenzo de Zavala, Andrés Quintana Roo y Santana, con quienes colaboró muy directamente. En el año de 1831, Heredia contaba con tan solo 28 años y llegó a las frías tierras de Toluca, lugar donde desempeñó varias actividades. En Toluca dedicó innumerables obras a los asuntos de la audiencia, escribió sus lecciones de historia universal, organizó los originales de su poesía para la segunda edición que trataba de publicar en Nueva York y redactó los editoriales del periódico El Conservador. También fue miembro de la Junta Patriótica del Grito de Dolores y encargado de pronunciar el discurso del 16 de diciembre de 1831. Posteriormente, en noviembre de 1832, siendo magistrado de la audiencia, fue comisionado por Lorenzo de Zavala, junto con Andrés Quintana Roo, para que apoyaran a Santana en el proceso de reorganización de la República, en representación del Estado de México. Y a finales de enero del 33, Heredia renunció a su cargo ante el presidente Gómez Pedraza por motivos personales. En ese momento, la reorganización del país estuvo justificada por el Convenio de Zabaleta, el cual, en su artículo 3, facultó a los gobernadores de los 19 estados del país a celebrar elecciones para la renovación del Congreso Nacional y las legislaturas locales. En el artículo 4 del mismo convenio se estableció que todas las legislaturas del país tenían que estar instaladas en sesiones el 15 de febrero de 1833. El 2 de enero de 1833, ante lo determinado por el Convenio de Zabaleta, el gobernador Zavala publicó la convocatoria para las elecciones de diputados en el Estado de México. Las elecciones eran por sufragio indirecto, en el que los ciudadanos designaban a sus representantes para las juntas municipales y de partido, quienes eran los encargados de elegir a los diputados. El artículo 30 de la Constitución Política del Estado de México de 1827 estableció el procedimiento para la confirmación del Congreso con base en la población de la entidad.
El Congreso tenía que estar conformado por 21 diputados y 7 suplentes. La labor legislativa de Heredia en el Congreso del Estado. Heredia fue elegido diputado por Toluca para el Congreso del Estado de México en las elecciones del 9 de febrero de 1833 con 81 votos a favor. Conforme a la convocatoria, los primeros 11 diputados electos ocuparía el cargo por 4 años, mientras que el resto lo haría por 2. De acuerdo con la lista de resultados que publicó la imprenta del Estado, Heredia quedó en el 5º lugar de los diputados. Por ende, había sido electo para 4 años de periodo. Heredia perteneció a las comisiones de Justicia, Negocios Eclesiásticos, Legislación, Instrucción y Corrección de Estilo. Compartió tribuna con varias personalidades que ya tenían experiencia en la política, como Félix María Burto, Mariano Arizcorreta, Francisco Suárez Iriarte, Joaquín Bars, entre otros. La nueva legislatura de tendencia liberal se instaló formalmente el 17 de febrero de 1833. La labor legislativa de Heredia en el Congreso del Estado fue destacada y fructífera durante los meses de julio de 1833, periodo en el que presentó alrededor de 60 iniciativas y decretos. Mencionaré algunas de ellas. Iniciativa solicitando la publicación de las actas del Congreso en el periódico de la ciudad de Toluca, El Fanal, para dar a conocer a la población los asuntos de interés público que se discutían en la legislatura, proposición aprobada por unanimidad en la sesión del 25 de febrero de 1833. Iniciativa para reorganizar la hacienda pública del Estado, que se encontraba en crisis por los constantes enfrentamientos políticos, pidió al Ejecutivo Estatal crear una institución que se encargara de vigilar los ingresos en la tesorería de los ayuntamientos, que las autoridades locales informarían de manera puntual, y en caso de no hacerlo, que se aplicara respectivamente las sanciones económicas. Esta entró en vigor mediante el decreto número 317 del 29 de mayo de 1833. También Heredia participó en la elección de los 24 miembros del Supremo Tribunal de Justicia durante la sesión del 9 de marzo de 1836. Esta proposición salió mediante el decreto 272 del 12 de marzo de 1833. Fue el principal opositor a los indultos por parricidio, argumentando que esas acciones representaban el deterioro de las leyes debido a que se ignoraba la labor de los jueces, abogados e instancias. Heredia argumentó en contra de que se restablecieran las corridas de toros en el Estado, mencionando que las corridas atentaban en contra de la humanidad y los caballos y toros perecían en la lucha. El 25 de mayo de 1833 fueron aprobadas las corridas de toros en el Estado, pero con restricciones mediante el decreto 311. Heredia era firme en sus principios independientemente de los cambios políticos que sucedían en el país. Siempre que creyó que otorgar distinciones extraordinarias a las personas en vida era una vieja herencia de los últimos títulos nobiliarios españoles. Meses más tarde de haber sido elegido diputado, el 3 de julio, Heredia presentó su renuncia por motivos que tuvo dentro de la legislatura. Y él hizo un comentario al respecto. Los que reprueban mis opiniones políticas y me han querido degollar por ellas, hacen justicia a mi probidad como hombre y magistrado. El 13 de octubre de 1834, el gobernador del Estado, Manuel Díez de Bonilla, expidió un decreto confiriéndole el empleo de director del Instituto Literario del Estado a José María Heredia, atendiendo a su mérito, servicio y conocimiento en materia educativa.
Bueno, pues yo lo único que les digo es que mucho de esta información se encuentra en los libros que comentaba la doctora, Labor de Heredia en el Congreso, que son la labor legislativa del humanista José María Heredia y Heredia en el Estado de México, tomo 1 y tomo 2. Ajá, tomo 1 y tomo 2, y que fueron publicados en la 60ª y 61ª legislatura. También les comento que estos libros tienen la paleografía de las actas que contienen los libros y que fueron también parte de la biblioteca. Y yo lo concluyo invitándolos a todos ustedes para que visiten la biblioteca. Tenemos una biblioteca que tiene diversos títulos y tenemos el archivo histórico que contiene expedientes de decretos, tenemos actas, acuerdos, los periódicos oficiales, gacetas de gobierno, todo que data desde 1824 a la fecha, y donde los estudiantes y los investigadores pueden acudir para conocer todo lo que tenemos y lo que trabajamos ahí. Son bienvenidos y muchas gracias. Como muestra de agradecimiento institucional, el Instituto de Estudios Legislativos, el Colegio Mexiquense y el IAPEM hacen entrega conjunta de un reconocimiento a la doctora Honoria Céspedes Argote por su destacada participación en esta tercera cátedra de Humanismo Mexicano. Ahí voy. Damas y caballeros, continuamos con el mensaje dirigido a las y los participantes del concurso universitario, a cargo de la diputada Alejandra Figueroa Adame, presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Saludo con mucho gusto a quienes integran este presidium y celebro que las mujeres tengamos una muy buena representación en él. Maestro Juan Carlos Villarreal, felicidades por este gran proyecto que busca delinear los principios teóricos del humanismo mexicano para el siglo XXI, pero también por todos los proyectos que desde el INESLE han impulsado. Yo he tenido oportunidad de participar en 2 diplomados que han organizado en este instituto, ambos con excelentes ponentes de la Autónoma, también mi casa de estudios, doctora Honoria Céspedes, felicidades por su gran ponencia y gracias por compartir sus estudios, licenciada Ligia, igualmente muchísimas gracias. Y lo que más destaco es que estamos en un auditorio compuesto mayoritariamente por jóvenes. Durante décadas, el humanismo como corriente filosófica estuvo fuera de la discusión pública, no solo en México, sino en el mundo. Y la prevalencia de la técnica sobre la política fue la característica de las últimas 4 décadas en la administración pública mexicana. Por ello, es muy gratificante que desde el Estado de México estamos discutiendo y reflexionando qué es el humanismo mexicano para el siglo XXI y cómo puede enriquecer la vida pública de nuestro país. Según la investigación coordinada por Alberto Pérez Scully, el humanismo en México se enfoca en 4 pilares fundamentales: bienestar compartido, distribución justa de la riqueza, combate a la corrupción y defensa soberana de los recursos nacionales. Estos principios son una guía para la vida pública para construir una sociedad más justa y más equitativa. Considero que el humanismo mexicano del siglo XXI debe promover el desarrollo sostenible, el respeto por el medio ambiente y debe involucrar activamente a las juventudes y los pueblos originarios. En este contexto, felicito nuevamente al Instituto de Estudios Legislativos por involucrar a las juventudes en este proyecto que teoriza sobre lo que debería ser el humanismo mexicano. Participar en estos esfuerzos y escribir se convierte en un acto de creación y reflexión crítica. Es una muestra de las muchas formas que tienen las juventudes de participar en el espacio público.
Al interesarse en este concurso de ensayo, las y los jóvenes participantes no solo exploraron el humanismo mexicano, sino que también hicieron un aporte valioso para la construcción del pensamiento crítico y la identidad cultural de nuestro Estado y de nuestro país. Muchísimas felicidades a las y los ganadores de este concurso de ensayo. Sus reflexiones nos reflejan un compromiso profundo con los desafíos sociales que enfrentamos como país. Y quiero terminar diciéndoles que se sientan orgullosos y orgullosas porque sus trabajos no solo están enriqueciendo el debate, sino que también están inspirando a más generaciones a tomar la pluma para construir un México más justo y más humano. Muchas gracias. A continuación, procederemos a la premiación y entrega de reconocimientos del concurso universitario de ensayo. Antes de dar a conocer a las personas ganadoras de este certamen, el jurado calificador desea extender un sincero reconocimiento a personas participantes, en virtud de la originalidad, el rigor argumentativo y la pertinencia pública de sus aportaciones. De la Universidad Estatal del Valle de Toluca, Karen Vianey González Sanabria, por el trabajo titulado Ética, un panorama distinto a la educación. De la Universidad Estatal del Valle de Toluca, Luis Enrique Villegas Corona, por el trabajo titulado El pensamiento mexicano y la construcción de la identidad latinoamericana. Acompáñanos en la foto, por favor. Gracias. Volteate para que nosotros aquí la foto. Eso. El libro. Mira. Gracias por participar. Asimismo, el jurado calificador hace constar una mención especial dirigida a Vianey Berenice Durán González, de la Universidad Politécnica de Tecámac, por el trabajo titulado El nuevo sujeto histórico presente en las transformaciones del sistema político mexicano actual. Vente aquí para la fotito. Gracias. Procedemos al anuncio de los galardones. En tercer lugar, Eduardo Antonio Godínez Yamampayas, de la Universidad Digital del Estado de México, con el ensayo titulado Entre espejos y abismos, diálogos y tensiones del pensamiento latinoamericano y los intelectuales mexicanos. Felicidades. Gracias. Y los libros de ellos. Ve por tu vale. Dice ese ganador un iPad. Muchas gracias. En segundo lugar, Margarita Esmeralda Serapio Cerqueda, de la Universidad Autónoma del Estado de México, con el ensayo titulado La disputa hegemónica en América Latina entre el sequio y la soberanía.
Y en primer lugar, Lidia Noemí Castillo García, de la Universidad Autónoma del Estado de México, con el ensayo titulado El eco de la multitud, el nuevo sujeto histórico en los movimientos sociales de México. Solicitamos amablemente a las personas del Presidium y a las y los galardones acudir al frente del escenario para la fotografía oficial. Al público asistente les pedimos permanecer en sus lugares durante un momento. ¿Pasen acá ustedes al frente? Además, muy destacable que la mayoría son mujeres. Sí, exacto. Perdón, maestro. Las sillas para atrás. Vénganse, Vénganse, chicos, Lalo. vénganse. Vente. Vénganse. Vente, Lalo, por acá cabes. Claro, claro, vente aquí. Para que se Claro, suba, sí, sí, sí. para que se suba, que me estrellé. De este lado, por favor. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Con esta fotografía damos por concluida la tercera Cátedra Mensual de Humanismo Mexicano. A nombre del INESLE, del IAPEM y del Colegio Mexiquense, agradecemos la presencia del público aquí reunido y de que nos siguieron en la transmisión. Les invitamos a seguir la programación de los siguientes eventos en nuestras redes oficiales. Excelente tarde.